Bueno, Fernanda, dinos tu nombre completo. María Digna Fernanda Cedrón Trigo. ¿Dónde naces? Nazco en Cabanas del Río Barba, Vicedo, el 3 de junio de 1946. ¿Dónde naces? ¿Esto en qué zona estaría enclavada? Al lado de Vivero, a 7 kilómetros de Vivero, y era la zona donde mi abuelo Luis Trigo Chao, el guardarríos, claro, en aquel momento era totalmente actual, estaba totalmente actual porque él lo matan en el 48. O sea, yo nazco en plena represión y lógicamente la situación de mi familia pues era una situación muy dura en aquel momento, porque estaba, claro, o sea, las fuerzas ocupacionales de Franco y tal, pues la cabeza de mi abuelo estaba clarísimo dónde estaba, todo lo demás, con lo cual el acoso era constante. El acoso era constante. Tú eras, bueno, cuando tú eres pequeña, ¿en qué momento tú eres consciente de la historia de tu abuelo, de quién era tu abuelo y lo que significa tu abuelo, ¿no? ¿Cómo llegas a...? Mira, eso no lo recuerdo con exactitud, porque es una cosa tan de niña pequeña, o sea, yo creo que nuestros hijos, como nacieron en un entorno natural, ¿no sabes?, sin problemas, el niño no necesita desarrollar esas capacidades que desarrollamos los niños en esas circunstancias, ¿sabes? O sea, yo desde pequeña sabía que había en casa algo muy serio que se callaba, que los niños nos ocultaban, que nos mandaban para las habitaciones, que vaya el niño para arriba, porque eran las cosas y claro, yo esa curiosidad, entonces en el niño lo que hace es justamente despertar la curiosidad, y claro, desde muy pequeña ya tienes eso. Yo no recuerdo el ser niña sin interés. Sin interés por... Sin interés por descubrir lo que se me ocultaba. Porque, claro, ten en cuenta una cosa, mira, mi abuela es la primera mujer de mi abuelo. Tienen 4 hijos. ¿Qué abuela? ¿Cómo se llama? Josefa Penabaz Bouza, la mujer del guardarríos. Bueno, tienen 4 hijos. Luis, Jesús, Digna y María, que es mi madre. Pero el matrimonio de mis abuelos, cuando mi madre tiene 8 meses, se deshace. Y entonces, claro, o sea, no había una vinculación. Sí que mi abuelo nunca dejó de visitar a su familia, a sus hijos y tal, pero claro, era una persona totalmente ajena a nosotros. Entonces, como en casa solamente se vivió la represión que suponía el hecho de ser la mujer y los hijos pero que no se había tenido ningún beneficio, todo lo contrario, ¿entiendes? Ten en cuenta que cuando llevan a toda mi familia deportada, primero en la cárcel de Vivero, después en la cárcel de Villalba, Lugo, no recuerdan los pueblos por los que pasaron de León y tal, hasta un campo de concentración que había en Ribadesella, donde estuvieron allí, hasta desde el 36, finales del 36 hasta Navidades del 37. En ese tiempo está tu familia toda deportada, del 36 al 37. Sí. Mi madre tenía 14 años, cumple los 15 en la cárcel. Mi tía Digna tenía 16 años porque le llevaba 2 años. Dejan únicamente en la aldea a mi bisabuela con un primo, porque llevan también a las hermanas de mi abuela, Virginia y Nieves. Y toda la familia, porque también no recuerdo, o sea, es que como te ocultan todo en casa, pues ya me entiendes, pero también parte de la familia de mi abuelo también estuvo en esas circunstancias. ¿Estos me estás hablando de tus abuelos? Maternos, o sea, estoy hablando de la familia del guardarríos. Exacto. Entonces, ¿cuál es la causa por la que en el 36 se llevan a toda la familia? Mira, Luis Trigo Chao, mi abuelo, fue el fundador del PSOE y de la UGT en Mondoñedo. Y claro,
cuando es el 18 de julio, lo tiene clarísimo porque era un hombre comprometido políticamente, era el guardarríos, era, en fin, y tenía todas sus amistades y todo esto y tal, pues era, claro, gente de izquierdas y todo eso. Entonces, claro, tiene que... Él se da cuenta, hubo unos fusilamientos ya ese mismo día en toda esa zona y él era uno de los que tenían que liquidar, o sea, se marcha al monte. Y se marcha al monte en el 36 ya. El 19 de julio. El 19 de julio se marcha al monte, como casi todos, pensando que sería una cosa temporal, de 2 meses, de no sé qué, de no sé cuánto y tal, bueno, porque todo aquello se iba a solucionar. Y bueno, pues ya sabemos cómo terminó. Mi abuelo estuvo en el monte hasta el 25 de julio, de junio del 48, que es cuando lo matan. Seguimos aquí con la guerra. Bien. Sí. Entonces, al mismo tiempo que tu abuelo está en el monte, la familia está sufriendo la deportación. Claro, es por lo que vienen por ellos a casa, para que él se entregue. Y ellos no hablan, ellos... Nunca hablaron, claro, es que para nada. Y una cosa que es interesante, toda la familia estuvo, bueno, la familia que tú indicas estuvo en el campo de concentración de Ribadesella. Sí. Es un campo que se crea desde el levantamiento prácticamente. Como todo aquello que se había creado, por ejemplo, aquí hubo otro similar en Rianxo, pues esas cosas que hicieron en aquel momento, ¿me entiendes? O sea, en casi todos los pueblos, o si no, en un sitio considerado como centro neurálgico de una comarca y tal, había ese tipo de cosas. Y bueno, pues ellas las llevaron allí. ¿Tú conoces por qué te transmitieron ellas esa Eso estancia? Sí, lo que sí mi madre, como era tan joven, siempre se negó a decirnos nada. O sea, yo por ejemplo, todos lo que sufrieron allí, todas estas cosas y tal, mis tías abuelas, o sea, Nieves y Virginia. Pero en cambio los jóvenes, quizá porque eran muy niñas y tal, mi madre sigue traumatizada, sigue sin poder hablar. Aún hace poco, te lo digo como anécdota, que mis hijos y tal le dijeron, abuela, pero cuéntanos algo de cuando estabais en Ribadesella y tal, y dice, a nosotros nos trataron estupendamente. Entonces, en el 36 ellos empiezan el camino de la sí. De la represión, ¿no? Digamos. Represión, claro. Entonces, ¿por dónde empiezan y cuál es el último punto de destino? Empiezan en Vivero, en la cárcel de Vivero, en todo ese recorrido de cárceles que tuvieron, y terminan en Ribadesella. Las fechas exactas no te las puedo decir porque sigo diciendo el silencio de, por ejemplo, mi madre, la negación de querer admitir lo que pasaron. Por ejemplo, te explico, mi tía Virginia, que murió con 96 años y que en los últimos años sí fue muy receptiva conmigo y me contó cantidad de cosas de eso que tenía yo en la nebulosa, ¿no? Es como si fuera, sí, de esas cosas que parece que viste una película. O sea, yo le pregunté a Virginia, poco antes de morirse y tal, qué había pasado un día que vinieron unos hombres que a mí me olían muy mal. Claro, una niña de 4 años, o de 3 años, de 4 años y tal. ¿Y qué pasó? Porque esos hombres que llegaron a casa las abrazaban a ellas, a las 3 mujeres y tal, y hablaban despacito, así, muy silenciosamente con mi abuela. Y mi abuela mandó que Nieves y Virginia, sus hermanas, estaban en la cocina, donde había una ventana que era la del fregadero, y allí las 2 hermanas discutían, pero de una forma desaforada, y además como no era habitual en ellas, porque ellas tenían una relación estupenda, y cada vez que ellas se debían de cansar de discutir de esa manera, que entonces mi abuela les hacía así, para que levantaran otra vez la voz, y ellas seguían discutiendo, y mi abuela estaba hablando con esos hombres. Esos hombres a mí me querían coger en el colo
y querían besarme, y yo, vamos, es que no, es que me parecía unas personas tan terribles, ¿no sabes?, con barbas, con todas estas cosas y tal, que eso y tal. Entonces le pregunté yo a Virginia, dime una cosa, ¿quiénes eran esas personas que llegaron allí? Eran los del monte, ¿verdad? Y ella me dice, pero tú, ¿cómo te puedes acordar de eso? Si eras un botón. Y tal, y digo, pues yo me acuerdo de esto, explícame quiénes eran. Y claro, efectivamente, eran los del monte. ¿Y por qué hacían ese paripé con relación a con Nieves y tal, que estaba riñendo? Y dice, es que mira, sabíamos perfectamente que había vecinos que nos estaban controlando, porque claro, eran todos de familias falangistas, cosas de esas y tal. Y entonces el hecho de que hubiera en casa una trifulca, hablaban de esa trifulca y no se preocupaban de que viniera a casa, o sea, eran esos subterfugios y esas cosas que buscaban. ¿Me entiendes? Porque entonces la noticia no era que hubiera nadie en casa, ya no le importaba que hubiera en casa, es que se llevaban las hermanas malísimamente. ¿Y eso en qué época es? Pues mira, yo debía de tener 3 o 4 años, ya te digo. Y yo desarrollé unos recursos de niña y tal, que era lo siguiente, hacerme siempre la loca. A mis primos mayores, cuando venía alguien así o querían las personas mayores hablar de algo que les interesaba, los mandaban a la cama, se iban refunfuñando como todos los niños, no quiero ir, pero los mandaban a la cama. Y yo estaba jugando allí en el suelo y tal, y entonces me decían, Fernanda y tal, y yo no contestaba, y entonces decían todos y tal, esta niña tiene un mundo y tal, no le hagáis caso que esta no se entera de nada. Y era la forma que tenía yo para que me dejaran quedar allí y yo poner la oreja. Por eso cuando después hablábamos de mayores con mis primos que eran mayores y tal, yo les decía, ¿os acordáis de esto y tal? Y dice, ¿pero tú cómo sabes eso? Yo, pues yo sé eso porque vosotros os mandaron a cama y yo estaba allí. ¿Y cuándo acaba, volviendo un poco a lo anterior, cuándo acaba, cuando van arriba de Sella a ese campo de concentración, después qué ocurre? Nada, las dejan sin más, o sea, las liberan 2 días antes de Navidades. Les dicen que se marchen para casa y punto. ¿En el 38? En el 37. En el 37. Sí, en el 37. Yo creo que fue en el 37 lo que me dice mi madre, te lo digo de verdad, porque es que ya lo de las fechas y esas cosas y tal, yo ya lo pongo, no puedo garantizártelo así. Luego después, ¿cómo? A toda esta gente nunca le hicieron un juicio, ni le hicieron nada y tal. Ellas, que como la memoria selectiva quieren borrar todo eso del mapa, ya te digo, mi madre lo que te dice es que a ellas no los trataron tan mal. Claro, cuando yo le hablo eso con Virginia y tal, le digo, pero vamos a ver, vosotros tuvisteis no sé, una prisión de privilegio, porque mamá dice, pero ¿cómo dice eso tu madre? Mira, estábamos en una celda, pues a lo mejor 10 personas o lo que sea y tal. Me parece que era un sitio que antes habría sido colegio o lo que sea, porque tampoco era una celda, tampoco era una cárcel, ¿no sabes? Era un sitio habilitado para tener allí a las personas. Bueno, entonces venían a buscarlos. Llevaban, por ejemplo, a mi madre. Cogían a mi madre y la llevaban. Nadie podía preguntar por ella ni nadie podía hacer nada. La niña había desaparecido y tal. Se oía de noche los gritos de la gente que torturaban, no sabían si era mi madre o quién era y tal, y ellas allí. Tal. A los 7 días o a los 5 días o a los 3 días o cuando porque esto, claro, esto no lo hicieron una sola vez, venían y le decían a mi abuela, firma aquí. Y dice, ¿pero qué tienes que firmar? Y dice, pues que tu hija cantó y ya nos dijo todo dónde está su padre, dónde no sé qué, dónde no sé cuánto, ta, ta, ta. Y mi abuela decía, no, yo eso, si lo vio mi hija, pues que lo firme ella, pero yo no puedo firmar eso porque yo no lo vi tal. Bueno, las amenazas, las cosas, mi abuela nunca firmó nada. Entonces a la tarde, si esto era la mañana, pues a la tarde traían a mi madre y tal. Dice, ¿qué dijiste tú, ellas y tal? No, yo no dije nada. Y dice, y entonces